Amanecer con Dios. Un tiempo de oración, reflexión y meditación en la poderosa palabra de Dios. Amanecer con Dios. De lunes a sábado, 6 de la mañana, por nuestro canal Facebook Live. Amanecer con Dios. Te escucho, Señor. La palabra de Dios es viva. Una palabra de vida. Conéctate con nosotros y participa de una palabra de vida a través de nuestra página Cristo Proveerá Bellenuz en Facebook Live. Te esperamos. Tiempo de los niños, todos los sábados a las 4 de la tarde en ICCP Kids, para compartir un tiempo especial y aprender más de la palabra de Dios. Invita a tus amigos a conocer a Dios. Hola Iglesia, bendiciones. Los invitamos a todos los varones este sábado 10 de octubre a nuestra reunión de Mesa para Hombres, donde compartiremos variedad de temas para todas las áreas de nuestra vida. Anímense varones, los esperamos, ojalá con invitados. Recuerden que debemos en estos tiempos muy especiales ser fortalecidos y permanecer muy unidos. Hola mis amadas, esta es una invitación para el día 30 de octubre a todas las mujeres, a todas las chicas. ¿Cómo te sientes? ¿Triste? ¿Desolada? ¿Con la misma monotonía día a día? Pues te invito a que nos acompañes para que te sientas esa mujer guerrera, fortalecida y súper bendecida en Cristo Jesús. Quedas invitada. Te esperamos. Noche de parejas, sábado 31 de octubre, 6 de la tarde. Te esperamos. Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí. ¿Por qué estás aquí? Estás aquí para ser sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa. Mi casa. Mi casa. es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. Bienvenidos a casa. El día de hoy queremos compartirles el Salmo 27 del 1 al 3. Dice lo siguiente, dice: Dios mío, tú eres mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a tener miedo? Tú eres quien protege mi vida, nadie me infunde temor. Cuando mis malvados enemigos me atacan y amenazan con destruirme, son ellos los que tropiezan. Me pueden atacar un ejército, pero yo no siento miedo. Me pueden hacer la guerra, pero yo mantengo la calma. Amén. Nosotros como en nuestro hogar, siempre que queremos que todos los días hay que buscar de Dios. Segundo, necesitamos siempre tener la guía del Espíritu Santo. ¿Y qué queremos invitarlos en este día? Buscar todos los días del Espíritu Santo. Buscar que en nuestro hogar siempre esté nuestro Dios en nuestros corazones y en nuestras vidas. Mi casa es una casa de oración. Deleítense con la alabanza y con su palabra. Bienvenidos a casa. En esta mañana nos podemos declarar libres y quiero que usted lo diga: libre soy en Cristo Jesús. Libre soy. Tú rompes toda cadena en el nombre de Jesús. Levántese y gócese delante del Señor Jesús. Salvo soy, mi alegría es tanto amor.
Bienvenidos a este tiempo de adoración y de alabanza. Quiero que tú dispongas tu corazón, levántate con tu familia y empieza a adorar. Recuerda, la iglesia no para, la iglesia está en tu casa y ahí vamos a exaltar y vamos a adorar el nombre de Dios. Quiero que tú le digas al Señor hoy: lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es entregar mi corazón a ti. Dile hoy al Señor: lo único que quiero es entregar mi familia en tus manos, Jesús. Levanta tu voz y dile: Señor, te adoramos, mi Rey. Eres fiel, Jesús. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad contigo. Siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad contigo. Siempre quiero estar, tu gloria contemplar, Señor, por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorar, lo único que quiero es adorar. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Siempre cantaré de tu amor. Levanta tu voz y dile: amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Yo quiero que tú levantes tu voz y adores a Dios. Ahí levanta tu voz y dile: Padre, lo único que quiero es entrar en tu presencia adorándote, reconociendo tu sacrificio en la cruz del Calvario, reconociendo que tú allí me liberaste, reconociendo que tú allí me amaste, reconociendo que allí me diste vida eterna, Jesús. Yo quiero que tú levantes tu voz y le digas: lo único que quiero es adorarte, Jesús. Lo único que quiero es exaltarte, Señor. Levanta tu voz y dile: oh, lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradar.
exalta su nombre y declárate en completa libertad. Declárate en completa libertad para adorar, en completa libertad para exaltarlo. Declara tu amor al Rey de Reyes. Exaltamos a ti, Jesús. Digno eres tú, mi Padre. Honramos a Jesús a ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Tú eres fiel, Señor. Muy buenos días, amigos, hermanos. Sean todos ustedes bienvenidos a casa. Bienvenidos a su iglesia Comunidad Cristo Proveerá, sede Villaluz. Junto con su familia, hoy yo le invito a que se prepare, se disponga, tome sus Biblias y prepárense a recibir una poderosa palabra de vida. Amén. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, verso 22 en adelante. Dice esta palabra así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca se encontraba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: «¡Un fantasma!», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y dijo: «Ven». Y descendió Pedro de la barca andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Amén. Qué preciosa palabra que hemos leído. Esta palabra que el Señor hoy nos permite compartir en familia se titula Caminando sobre las aguas. Recuérdelo usted conmigo, se titula ¿cómo? Caminando sobre las aguas. Encontramos en esta porción de la preciosa palabra de Dios un relato en el momento en que Jesús termina de alimentar a las 5,000 personas, a los 5,000 varones. Recuerde que allí la palabra dice que se habían contado solamente los varones. Dice que eran solamente 5,000 sin contar mujeres y niños. Entonces, si hacemos un cálculo así a grandes rasgos, podemos decir que habían aproximadamente 15,000 personas reunidas en ese lugar y que fueron alimentadas por Jesús. Pero algo bonito que tiene el Señor Jesús y que Él mismo nos ha enseñado es que Él dijo: «Yo vine a servir y no a ser servido». Y Él mostró esa faceta en este momento, porque dice el verso 22 que enseguida Jesús hizo que los discípulos entrasen en la barca, mientras que Él despedía a la multitud. ¿Sí? Entonces veamos ese don de servicio, siendo el maestro, siendo que Él era quien estaba dando la palabra, quien estaba dando la enseñanza allí en aquel lugar. Él mismo es quien despide a la multitud, a pesar del cansancio de estar ministrando esas vidas, esas familias, sus necesidades. Pero quiero entrar en el fondo de este pasaje, analizando ciertos puntos que son claves. Claves, ¿por qué? Porque son edificantes tanto para usted como para mí. Es una palabra que nos edifica, nos enseña y nos guía a cómo actuar en medio de todas las circunstancias que nos rodean. Tal vez podemos hablar de que esta palabra fue dada hace más de 2000 años, es cierto, pero esta palabra tiene poder ayer, hoy y siempre. La palabra es viva
es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos me dan un buen amén en esta preciosa mañana? Ahora bien, fíjense bien que dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Si usted nota este comienzo de este verso 22, la palabra enseguida en el texto original, en el griego, dice que Jesús apresuró a los discípulos a que se subiesen a la barca. Y es la única porción de la Biblia donde vamos a encontrar a este Jesús maravilloso apresurando a los discípulos. Conocemos las características de Jesús, que era un hombre calmado, un hombre pasivo. Pero en ese momento él había tomado esta actitud de apresurar a los discípulos y de encargarse de despedir a la comunidad, a la gente que se encontraba allí, por una sencilla razón. Es por lo que dice en el Evangelio de Juan. La visión que Juan encontró en este momento de cuando Jesús termina de alimentar a estas 5,000 personas, tanto espiritual como físicamente, allí en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 15, dice que el pueblo había maquinado tomar a Jesús y establecerlo como rey. Ese era el plan del pueblo, pero el plan que el pueblo tenía era exclusivamente porque querían ya quitar esa esclavitud que ellos tenían ante el pueblo romano. Pero ellos querían tomar las armas, querían tomar por la fuerza este pueblo y destruir esa esclavitud, destruir a los romanos. Pero ese no era el Jesús que él quería mostrar. Y es por ello que Jesús, primero, no queriendo que sucediese esto, ni tampoco que los discípulos fuesen también alentados a hacer lo mismo, por eso los apresura a sacarlos de aquel lugar y los envía a que se vayan en la barca. Pero fíjense, miren algo también impactante que encontramos en esa porción. Dice aquí en el verso 23, dice, despedida de la multitud, dice, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Mire qué hermosa enseñanza la que nos da nuestro Señor Jesucristo con respecto a esto. ¿Cuál es la tendencia del ser humano después de que sale una reunión de la iglesia? Especialmente uno cuando está ministrando, cuando está dando la palabra. Uno normalmente siente un cansancio físico porque es un desgaste espiritual dar una poderosa palabra que viene de Dios. Porque es la presencia de Dios la que toma nuestras vidas para transmitir una palabra que trae bendición para los oyentes, para quienes están allí atentos, prestando oído a esa poderosa palabra. Pero quiero que se fijen esto. Jesús, su actitud allí no fue la de tal vez irse para la casa a dormir, a descansar. No, el Señor Jesús no buscó esa fama, no buscó esa alabanza, sino lo que realmente llenaba su corazón y lo llenaba de gozo. ¿Sabe qué era? La comunión con su Padre. Escuche esto, la comunión con el Padre Celestial. ¿Qué es lo que te llena de gozo a ti, querido amigo, querido hermano? Es cierto compartir con la familia. Es cierto compartir un momento bonito con personas que queremos, con amistades. Pero no hay nada más hermoso que descansar en la presencia de nuestro Dios. Eso fue lo que eligió Jesús. Para él era lo más primordial. Para él esto era lo más fantástico que podía suceder en aquel momento, en aquella circunstancia. Él lo primero que hizo fue irse. Dice que subió la montaña. Quiero que usted entienda esto. Cuando dice aquí en el verso 23, subió al monte, entró a la presencia del Padre. Y eso tiene un costo. Eso tiene un costo. Y es doblegarnos. Normalmente, hoy en día, nuestra tendencia es el afán. Andamos todos con afán. Y muchas veces uno escucha a la gente, no lo digo por ustedes, mis queridos hermanos y amigos, pero a ustedes sí se los digo. Muchas veces no tenemos el tiempo ni siquiera de orar. No sacamos el tiempo, porque muchas veces llegamos tan cansados que lo primero que hacemos es, si alcanzamos a cenar, nos recostamos y quedamos profundamente. Y nos levantamos y miramos primeramente es el celular, quién llamó, qué mensajes llegaron, y miramos el tiempo y nos afanamos y corremos y nos ponemos bravos con todo el mundo y le decimos, Pablo, levántese, Juan Pablo, levántese, y empezamos así con el afán. Pero no dedicamos el tiempo verdaderamente al Padre.
no dedicamos esa comunión íntima con Dios. Y eso es lo que el Padre desea de ti y de mí, una comunión íntima. Escuche esto, después de que Jesús ministró a la gente, Él no se fue a descansar físicamente, Él no se fue a descansar humanamente, Él fue a descansar espiritualmente en la presencia del Padre, del Dios Todopoderoso, del que tiene el control de todas las cosas, del que nos da la paz verdadera, de aquel que toma realmente nuestras cargas y las deposita allí en la cruz del Calvario y nos da paz sobreabundante que muchas veces ni siquiera podemos entender. Mis amados amigos, mis amados hermanos, miren qué enseñanza tan bonita, tan maravillosa la que nos entrega este pasaje bíblico. ¿En quién descansas tú? ¿En tu almohada o en Dios? Dios te está invitando a que aprovechemos los tiempos. Los tiempos, si ustedes se han dado cuenta, son demasiado cortos. ¿Hace cuánto empezamos con una pandemia y todo el mundo asustado, amedrantado, con tapabocas? Ya nos daba miedo hasta asomarnos por la ventana, porque qué tal que el virus entrara por la ventana sin abrirla. Hasta eso nos daba miedo, ya teníamos miedo de asomarnos a la puerta, que tal que el virus estuviera golpeando la puerta. Pero ya han pasado más de 7 meses con esta pandemia. Ya estamos en octubre, mis amados amigos y hermanos. Ya nos falta poquito para decir feliz Navidad, feliz Año Nuevo. ¿Qué le dejó una burra vieja, una buena suegra? ¿Cierto? No, mis amados hermanos. El tiempo es para aprovecharlo. El tiempo es para aprovecharlo y más en la presencia de nuestro Dios. Porque los días cada vez más van a ser más difíciles. La palabra dice que los días van a ser peores y por causa de la maldad de los hombres. Dice que el Dios ha acortado el tiempo. Se cuenta que usted se levanta y ya es mediodía. Y cuando ya mira el reloj que es mediodía, ya son las 6 de la tarde. Se le fue el tiempo a usted, se nos fue el tiempo a mí también. Y mis amados hermanos, es tiempo, escúcheme esto, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de dedicar el tiempo al que le corresponde, al Dios Todopoderoso, al Dios sobrenatural, querido amigo y querido hermano. Déjeme decirle esto. Ahora es más, mire que Jesús estuvo ¿cuánto tiempo orando? Quiero que usted se pregunte, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo cree usted que estuvo allí Jesús orando? Dice aquí que después de que despidió la gente, Jesús subió al monte y no a dormir, y no a ver Netflix, y no a mirar cómo está la situación económica. No, dice que Él subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, dice, estaba allí solo. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba Jesús? Ahora Jesús, siendo el Hijo de Dios, oraba, buscaba al Padre. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? ¿Por qué no lo haces tú? ¿Por qué nos cuesta tanto buscar la presencia de Dios? Pero inmediatamente viene un mal, viene una dificultad. Inmediatamente lo primero que hacemos es reclamarle a Dios. Dios, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué le pasó esto a mi hijo? Porque mira, Señor, esta economía. Pregunto yo. ¿Cuánto tiempo hemos dedicado a orar? Jesús nos enseña que Él se la pasaba todo el tiempo en la presencia del Padre, orando, hablando con Él, exponiendo todas las circunstancias, exponiendo todo lo que había en su corazón. Y lo más hermoso, descansaba en la presencia de Dios. Y eso Dios nos invita en esta preciosa mañana, mis amigos, mis hermanos, a que le busquemos con todo el corazón. Ahora, fíjense en esto también lo que nos dice la preciosa palabra de Dios. Mientras que Jesús estaba allí orando en el monte, en aquel lugar, dentro de la presencia del Todopoderoso, mis amados hermanos y amigos, fíjense en esto. Dice, y la barca estaba en medio del mar. ¿Dónde estaban los discípulos? En el mar, en el agua. Y no solamente estaban allí en la barca, fíjense en esto, dice, azotados por olas, por vientos que eran contrarios. ¿Ah? ¿Sí se dan cuenta de esto? ¿Sí está entendiendo lo que la palabra está diciendo en esta preciosa mañana? Amados amigos, amados hermanos, déjenme decirles lo siguiente. Cuando tú crees a veces que llegan los vientos contrarios, cuando vienen esas tormentas que azotan nuestras vidas, a veces de pronto tú crees que Dios está durmiendo, que Dios se desentendió de ti, que Dios no tiene cuidado de ti. Mira lo que Dios está diciendo hoy.
mientras que tú crees que Dios se ha olvidado de ti, Jesucristo está clamando, orando, intercediendo por ti, por tu hogar, por tu familia, por tus finanzas, aún por aquellos que ni siquiera le conocen, por aquellos que ni siquiera tienen temor de Dios. Aún Jesús está clamando por ellos allí ante el Padre, porque Jesús no duerme, Jesús no pierde el tiempo como muchas veces otros lo pierden, allá mirando internet, mirando qué escribe el uno, mirando cómo juego por Facebook, cómo juego con los demás por internet, en lugar de estar buscando a Dios. Tremendo esta situación. Mire, quiero que usted vea esto. Mientras que Jesús estaba en la presencia del Padre clamando y llorando, los discípulos estaban siendo azotados. Y usted dirá, es que el Padre se olvidó de ellos, es que Jesús se olvidó de ellos. No, señores, fíjense en lo que dice la preciosa palabra. Y entonces, dice acá, y entonces, mis amados hermanos, dice, más a la cuarta vigilia de la noche. ¿Sabe usted cuál es la cuarta vigilia de la noche? Entre las 3 y las 6 de la mañana. Esa es la cuarta vigilia. Entre las 3 y las 6 de la mañana. Dice aquí la palabra. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿A qué horas vino? A la cuarta vigilia. Y vino a ellos. Vino a sus discípulos. Se acercó a la barca. Jesús fue donde estaban ellos. Jesús no estaba durmiendo. Dios no estaba desentendido de lo que estaban viviendo sus discípulos. Jesús sabía que había un viento contrario. Jesús sabía que el mar se estaba embraveciendo en aquel momento. Y Él fue en pos de ellos. Y fíjense bien, mis amados hermanos. Dice aquí la palabra que cuando Jesús se iba acercando donde ellos estaban, dice, los discípulos viéndole, verso 26, andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Saben por qué tuvieron miedo? ¿Saben por qué los discípulos tuvieron miedo? Porque ellos también eran humanos, así como usted y como yo. Nosotros tendemos a juzgar a la gente, tendemos a juzgar a los discípulos. Y hemos escuchado muchas prédicas hablando en contra de Pedro, en contra de la incredulidad de Tomás, en contra de la incredulidad de sus discípulos. Pero ¿cómo andamos usted y yo? A veces no dudamos de lo que Dios puede hacer. Viene una pequeña tormenta, una pequeña dificultad, y ¿qué es lo inmediatamente que viene a nuestra mente? Señor, pero mira, si yo voy a la iglesia, si yo oro, si yo leo la Biblia. ¿No nos quejamos así contra Dios? Somos como aquellos. Y nos asustamos muchas veces. Usted se levanta del baño en la madrugada y usted va y saca la linterna, saca la lámpara, mira y prende todas las luces porque de pronto no sea que le aparezca un fantasma ahí en el camino y sangre de Cristo cúbreme y se mete al baño rápido. ¿No pasa eso? Pasa en las mejores familias, pasa en TNT, pasa en la vida real, hermanos queridos. Miren, mis amados hermanos, aquí los discípulos sintieron miedo. ¿Saben por qué sintieron miedo? Escuche esto. Usted tal vez no ha analizado esto, pero los discípulos venían, mis amados hermanos, estaban a la expectativa de ver un gran milagro que habían visto en aquel lugar cuando Jesús multiplicó unos cuantos panes, unos cuantos peces. Ellos estaban atónitos de haber visto semejante milagro. Ahora bien, Jesús se demoró despidiendo de la multitud y no llegó a donde ellos estaban. Entonces ellos siguieron su camino para llegar al otro lado del lago, de aquel mar. Y mis amados hermanos, fíjense en esto, ellos estaban cansados, agobiados, y fuera de ello, dice también en Juan, nos dice que ellos estaban remando allí, estaban remando, luchando contra ese fuerte viento que era contrario. Ellos se sentían totalmente cansados, agotados, y tenían dolor en sus brazos. Y claro, con ese cansancio vieron así la bruma de la noche allí sobre las aguas, vieron algo que se acercaba a ellos. Claro, se asustaron. Eso es natural, asustarnos, eso es natural, amados hermanos. Pero déjame decirte una cosa, cuando tú te sientes así como ellos solos, en medio de la deriva, en medio de las aguas, de las tormentas, de las dificultades, de las necesidades, de las contiendas familiares, de las contiendas con tu esposo o con tu esposa, tal vez disgustos con tus hijos, tal vez teniendo problemas con esos hijos rebeldes, tal vez una economía muy difícil en medio de estos tiempos tremendos de pandemia. Déjame decirte una cosa, Dios tiene cuidado de ti, amado amigo, amado hermano.
Dios tiene cuidado de ti. Y eso es lo que Dios quiere decirte en esta preciosa mañana. Dios sí tiene cuidado de ti. Dios no se ha olvidado de tus problemas. Dios no se ha olvidado de esos vientos fuertes. Dios no se ha olvidado del dolor que tal vez hay en tu corazón, del dolor que tal vez hay en tu alma, del dolor que tal vez hay en tus brazos, de tanto trabajar, de tanto hacer y que nadie te ayuda. Dios sí sabe esto y ha venido en pos de ti, ha venido a extenderte la mano, así como lo vemos aquí a través de esta preciosa y poderosa palabra. Dice aquí la preciosa palabra de Dios. Verso 27, pero enseguida Jesús les habló y les dijo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Escuche esto. Dios te dice hoy, amado amigo, amado hermano que me estás viendo en esta mañana de domingo, dice el Señor, tened ánimo, no temáis. ¿Cuánto reciben esta palabra? Levante allí sus manos donde usted se encuentra, en su casa, en su lugar de trabajo. Tal vez va a ser en el bus, en el transporte público. Pero quiero que por un momento cierre tus ojos y levante tus manos y diga, Señor, dame tu ánimo. Señor, dame tu ánimo. Quita todo temor y permíteme saber que tú estás conmigo. ¿Cuántos creen esto? El Señor ha dicho, estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Así como estuve con Moisés, como estuve con Josué, como estuve con todos los varones que Dios levantó, así estará Dios contigo, amado amigo, amado hermano. Cree y recibe esta palabra para ti. Recibe esta palabra para ti. Y esta palabra es mía. Dios está conmigo. Dios ha visto mi aflicción. Dios ha visto mis circunstancias. Dios ha visto mis pensamientos. Dice la palabra en el Salmo 139, Dios conoce todo lo que hay en tu mente. Dios conoce todo lo que hay en tu corazón. Para Dios esto no es oculto, amado hermano y hermano, amado amigo. Déjame decirte, Dios conoce tu situación y por eso Dios te dice hoy, tened ánimo, yo soy, no temáis, no temáis. Voltee y mire que está allá a su lado y dile, no temáis, ten ánimo, Dios está contigo. Voltee y mire los ojos, dile, ten ánimo, Dios está contigo, amigo y hermano. Ahora bien, sigamos viendo, mire esta preciosa y poderosa palabra. Entonces Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Usted dirá, ese Pedro emocionalista, qué bendito esa costumbre que tiene, ¿no? Pero quiero que usted vea lo siguiente, fue el único de todos los discípulos que iban en aquella barca. Hermanos queridos, fue el único que realmente se atrevió a decir, Señor, yo creo que tú eres. Yo creo que tú eres. No fue un emocionalista. Él quería demostrar su fe al Padre. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y recuerde usted, ¿quién fue el primero que predicó a más de 3,000 personas después de que el Señor Jesús ascendió? ¿No fue Pedro? ¿No fue Pedro? Porque Pedro creyó la promesa. Pedro creyó la palabra y Dios te dice a ti, cree, porque el que cree, todo le será posible. ¿Cuántos dicen amén? Levanta su mano y diga amén, Padre. Todo es posible si creo esta promesa, Señor. Pedro le dice, Señor, haz que yo camine sobre el agua. ¿Y qué le dice el Señor? Pedro, concéntrese. Fíjese bien, míreme a los ojos. No mire a ningún otro lado, papito. Míreme a mí, míreme. Si usted mira para otro lado, se cae, mijito. ¿Sí le dijo eso? Tan solo una palabra basta para ver el milagro. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Mira el verso 29. Le dice, ven. Tan sencillo como eso. ¿Cuál fue la palabra? Ven. Eso fue todo. Ven. Hermano querido, Dios te dice, camina. Camina sobre las aguas, camina sobre los problemas, camina sobre las circunstancias, porque yo soy tu Dios y yo estoy contigo. ¿Cuántos dicen amén? Diga amén, Señor, tú estás conmigo y tú me harás caminar sobre las aguas, tú me harás caminar sobre los problemas, tú me harás caminar aún sobre esta enfermedad, Señor, porque esta enfermedad es para tu gloria, Señor. Estos problemas que han pasado, estas dificultades que he tenido son para tu gloria, Padre eterno. Hoy Dios te dice, ven, bájate de esa barca, bájate de esos problemas y camina sobre los problemas, porque yo soy tu Dios.
Dice la palabra que el Señor nos hará andar sobre los problemas. ¿Cuánto lo creen? Digan amén conmigo. Gloria a Dios. Ahora bien, quiero que usted se fije en lo siguiente. Pero entonces sucede algo tremendo. Cuando Pedro empieza a caminar, dice que el verso 29 dice, y le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, dice, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero, siempre hay un pero, verso 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Fíjese en esto, hermanos, fíjese en esto. Dice que cuando él desciende, ve y siente el fuerte viento, le dio temor y empezó a hundirse y clamó a Dios, sálvame. De otro hermano empieza, te reprendo viento en el nombre de Jesús, fuera todo espíritu de viento maligno que quiera hacerme desfallecer, te reprendo Satanás, y se pone a interceder, a echar fuera demonios, y cuando menos piensa se hunde y se ahoga. Qué oración tan corta que hizo este discípulo, hermanos. ¿Cuántas veces nos extendemos en oraciones en lugar de orar creyendo, sabiendo que Dios está presto a escuchar nuestra oración? Dios siempre escucha mi oración. Dígalo conmigo, repite conmigo, Dios siempre escucha mi oración. Dile que está a su lado, Dios siempre escucha tu oración. ¿Cuántos creen esta palabra? ¿Cuántos creen que Dios sí oye nuestra oración? ¿Y saben qué pasó? Cuando Pedro sintió ese miedo, ese temor por causa de ese viento, porque el viento era contrario, hermano, mire, ¿a usted no le ha pasado muchas veces? Sale de un culto bendecido, dando aplausos, diciendo, gloria a Dios, cómo fui bendecido con esa palabra. Llega a su casa y su casa está hecha un desastre. Llega a la casa y recibe la llamada del banco, Señor, usted no ha pagado, lo vamos a embargar. Recibe ese trato de su familia, de su esposo, de su esposa, lo tratan mal sus hijos, dice, pero si vengo de la iglesia, ¿qué pasó? O termina el culto virtual y usted dice, bueno, mis amores, ay, vamos a hacer un tamalito, vamos a hacer de pronto unos pancakes para celebrar este culto tan bonito, y salen peleando, porque no tiene que lavar la loza, el otro no que quiere bañar, y se dañó el día, ¿cierto? Déjame decirte una cosa, nunca digas se dañó el día. El día siempre será perfecto si Dios está contigo, si Dios está en tu familia, si Dios está contigo. ¿Quién contra ti? ¿Cuántos dicen amén? Nadie nos podrá hacer frente. Así como estuve con Moisés, estará conmigo el Señor. Diga amén, aleluya. Ahora fíjense bien en esto, mis amados hermanos. Dice aquí que cuando Pedro sintió hundirse, tuvo miedo. Naturaleza humana, somos naturaleza humana. Y comenzando a hundirse, clamó al Señor. Fue la oración más corta, Señor, sálvame. No reprendió el demonio, no reprendió los vientos, no reprendió el agua. Señor, sálvame. ¿Y qué hizo el Señor? Le dio la espalda y se fue, ¿cierto? No, dice aquí que entonces al momento dice, Jesús extendió la mano y asió de él. Jesús extendió la mano. Extendió la mano. Dios hoy está extendiendo la mano a ti para bendecirte, porque la mano de Jehová nunca se acortará, siempre estará extendida para levantarte y sostenerte con su diestra de poder. ¿Cuántos dicen amén allí donde se encuentran, amados? ¿Cuántos dicen amén, Señor? Tú eres quien me sostiene, tú eres quien me levanta, tú eres mi fortaleza, tú eres mi escudo, mi castillo, mi alto refugio, eres tú, mi Señor. Y fíjense bien en esto, mis amados hermanos y amigos, quiero que usted lo lea conmigo. Y el Señor le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermano, no dudes. Voltee y dígale que está a su lado, oye, no dudes. Dios está contigo, hermano y amigo, Dios está contigo. No dudes, no dudes, Dios está contigo. Él no te va a dejar hundir, Él nunca te va a dejar solo, aunque tú te sientas solo, aunque tú te sientas apartado. Dios está allí para salvarte. Está al tiro de una oración
Es hora que hoy clames a Él. Es hora que hoy entregues y rindas tu vida a Él. Es hora que realmente confíes plenamente en Él. Y Él va a extender la mano y te va a levantar y te va a sacar victorioso de toda situación. Escuche esto, se lo digo yo. Se lo digo yo, no porque sea un pastor, sino porque Dios mismo ha tratado conmigo. Dios mismo ha tratado con mi familia y nunca nos ha desamparado. Ha hecho unos milagros sobrenaturales que usted nunca se habrá de imaginar, hermano. Y por eso estoy aquí dando testimonio vivo de que Dios hace cosas tremendas a los que creen. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando ellos, verso 32, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Escuche esto, un solo versículo dice, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. ¿Quiénes fueron ellos? Pedro y Jesús. Cuando Jesús entró a la barca, el viento cesó y hubo paz. Cuando tú dejas entrar a Jesús a tu hogar, cuando tú dejas entrar a Jesús a tu vida, cuando tú dejas entrar a Jesús a tu familia, vendrá la verdadera paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuánto lo creen? ¿Eso quieres tú para tu familia? ¿Eso quieres tú hoy, amigo, hermano? Deja que Jesús suba a tu barca y vendrá la paz, vendrá la tranquilidad. Él hará cosas nuevas, dice la palabra. Él hará cosas tremendas a los que creen. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora quiero y le invito a hacer esto. Verso 33 y finalizamos. Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Y entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Reconoce al Hijo de Dios en tu vida. Reconoce al Hijo de Dios en tu corazón. Déjale entrar a tu hogar. Deja que Él te moldee. No mire los fuertes vientos. No mire los problemas. Deja de estar viendo el problema. No lo mires más. Mira al que ya tiene la respuesta. Mira al que tiene la solución a tu vida. Cierra tus ojos y ora conmigo. Amado Dios, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Gracias porque tú no quieres que nos desviemos de esa visión de salvación. Padre eterno, yo ruego por todos aquellos que están allí en sus casas, que están con su familia, tal vez se encuentran solos, tal vez se encuentran en una situación, dificultad de su relación matrimonial, Señor Jesús. Hoy yo te pido, Señor, obra allí ese milagro como tú solamente lo sabes hacer. Así, Señor, tú quieres ver esa fe. Ahora mismo aviva esa fe, Señor. Aviva esa fe en cada corazón, Señor, y permítelas ver tu gloria, Señor. Oro por esos hogares. Restaura hogares ahora, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Restaura a esos jóvenes, Señor, que tal vez se han querido desviar, que tal vez esos vientos fuertes lo han hecho mirar los problemas y no verte a ti. Hoy, Señor, tú nos invitas a que pongamos los ojos en ti, el autor y consumador de la fe, Padre eterno Dios. Oro por aquello que se encuentra enfermo, que se encuentra tal vez con quebranto de salud, Padre. Ahora en el nombre de Jesús, tú mismo has dicho, Señor, que pondremos manos sobre los enfermos y estos sanarán. Señor, ahora mismo en la fe pongo manos sobre esas vidas, sobre esos lugares que están allí con dolor, con quebranto, Señor, con malestar, Señor. Ahora mismo en el nombre de Jesús toco esa vida, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Enviamos esa palabra en el nombre de Jesús, palabra de sanidad. Ahora hay sanidad allí en la cabeza, en el cuerpo, Señor, en los pies, Padre eterno, en los riñones, en el corazón, Señor. Si tal vez es una enfermedad respiratoria, ahora mismo se limpian los pulmones. Si tal vez es una enfermedad espiritual, ahora mismo se limpia, se sana y se perdona. Hay perdón en el nombre de Jesús entre padres, hijos, entre esposos, Señor. Así lo creemos, damos la gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un
sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Dios los bendiga, hermanos. En esta hora llegó el tiempo de agradar a Dios. Y pensando en la reflexión para este momento, me encuentro con la historia o lo que vivió Elí. Y está en primera de Samuel capítulo 2 versículo 12 en adelante, y tenía el título El pecado de los hijos de Elí. Y dice el versículo 12: los hijos de Elí eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová, o sea, no conocían de la palabra. Pero para no extenderme, porque el capítulo es largo, Elí sí era conocedor de la palabra, tenía el temor de la palabra. Y los hijos de Elí no querían, les daba igual no agradar a Dios. El versículo 17 dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. O sea, les daba igual si Elí quería honrar a Dios, y decían no. Eran unos muchachos que se portaban muy mal, desobedecían la palabra. El padre Elí los quería encaminar por el camino del temor hacia Jehová. Pero también decía el versículo 18: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de efod de lino. O sea, había uno entre ellos, que era Samuel, que sí agradaba a Jehová. En el versículo 21 vuelve a decir: y el joven Samuel crecía delante de Jehová. O sea, caminaba delante de Jehová, entonces Dios lo respaldaba. Y decía, iba creciendo de la mano de Jehová. El versículo 25 dice: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, el mismo hombre le juzgará. Dice: mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Un poco más delicado, ¿cierto? En el versículo 26 dice: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Siguió caminando de la mano de Jehová. En el versículo 28 dice: y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciere sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. O sea, el joven Samuel caminaba, crecía delante de Jehová, y los otros hijos menospreciaban aquellas cosas importantes que tocaba, porque tocaba darle al Señor. Decían, las grosuras hay que dárselas al Señor. Decían, no, lo primero para nosotros, si sobra, pues para Jehová. Y Elí, conociendo de la palabra, no se paraba firme delante de sus hijos, respetando la tradición, respetando ese amor a Jehová, y no tomaba lo primero para Jehová, por cubrir a sus hijos, por darle primero a sus hijos.
Y Jehová había dicho que iba a estar con ellos siempre, aquí en el versículo 30 dice: yo nunca tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán temidos en poco. O sea, Jehová recordaba que los que no lo honraban no iban a estar en las manos de él para bendecirlos, sino que iban a estar como a un lado, como que, o sea, nada merecían. Y en el versículo 35 dice: y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Hablaba de Samuel. Iba a estar ungido por el mismo Señor, porque el corazón de Samuel era conforme al corazón de Dios. Y dice el versículo 36: y el que hubiera quedado en tu casa, o sea, le estaba hablando a Eli, y el que hubiera quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciendo: te ruego que me agregues a alguno de tus ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Aquí nos recuerda, si Dios nos llama a ofrecer lo mejor para Él, a estar en su ministerio, si estamos con Él agradándole con nuestros diezmos, nuestras ofrendas, estamos honrándolo. Pero si estamos en su ministerio, sirviéndole, estamos dando lo mejor de nosotros, llevando su palabra para donde Él quiera que la llevemos. Y ellos decían: queremos estar en tu ministerio para que pueda comer algún bocado de pan. Nosotros tenemos el privilegio, ya conocedores de la palabra, de estar en un ministerio, de estar respaldados por Él en cada cosa. Entonces, primeramente, no nos alejemos de Él, demos lo mejor hacia Él. Ofrezcamos nuestras ofrendas con olor fragante hacia Él. No pretendamos primeramente agradar a los hombres, a nuestros hijos, a nuestros semejantes. Primeramente a Él, y después agrademos a nuestras familias, a aquellos que podamos darles una ofrenda o respaldarlos con algún dinero. Pero primeramente a Él. Y no es excusa que... No era excusa para Elí, que porque los hijos no conocían, pero él sí conocía. Y si él hubiera estado queriendo agradar a Dios en su corazón, no le hubiera importado que hubieran dicho sus hijos. Entonces, hermanos, los invito a que, si en tu corazón está agradar a Dios, que siempre permanezca ese amor por el Señor. Ofrece lo mejor hacia Él. Si es tu tiempo, un tiempo de excelencia en el ministerio, un tiempo de excelencia en una oración, un tiempo de excelencia en un cántico, en un clamor. Pero cuando tengas el diezmo y la ofrenda para Él, también hazlo con amor y con gratitud, dando lo mejor, dando la excelencia para Él. En pantalla aparecerán las líneas, los números, las cuentas donde tú puedes dar lo mejor para el Señor, agradándolo a Él. Y lo invito a que en este momento tomes lo mejor que tienes para Él y lo pongas delante de Él. Señor Jesús, te damos las gracias, Dios, por esta mañana. Permite que podamos darte lo mejor. Bendice, Señor Jesús, nuestras ofrendas. Bendice, Señor Jesús, esto que te preparamos, Señor Jesús, para agradarte. Recíbelo con olor fragante, Dios, y permite que haya alimento en mi casa. Gracias por estar conectado con nosotros y apoyar el Ministerio Cristo Proveerá Villaluz. Espera
Esperamos que esta reunión haya sido de bendición para tu vida. Tú siempre serás bienvenido a casa. Dios te bendiga. ¡Sí, Floppy! ¿Estamos todos listos? Sí, Vipe, pero falta el patito Juan. ¡Acá llego! ¡Hormiga, ven! Hola niños, buenos días. Bienvenidos a ICCP Kids. Hoy hablaremos de una historia que está en Marcos 6, 45 al 51. Esta historia trata de unos discípulos que estaban en el barco y tenían susto porque estaban las lluvias muy fuertes y los vientos demasiado fuertes también, muy pesados. Y ellos estaban en el mar y cuando se levantaron y vieron una imagen y pensaron que era un fantasma. Entonces vamos a mirar qué era, si era un fantasma o quién era. Vamos a nuestro video. Historias de la Biblia. Pedro camina sobre el agua. Ese es Pedro. Pedro era un pescador que fue llamado por Jesús. Pedro vio los muchos milagros de Jesús. Y él escuchó todas sus enseñanzas. Grandes multitudes seguían a Jesús a donde él fuera. Un día, después de que Jesús hizo un gran milagro, él envió a sus discípulos al otro lado del agua en un bote, mientras él se quedaba y enviaba a la gente a su casa. Después de enviarlos a casa, Jesús se dirigió solo hacia las colinas para orar. Mientras tanto, los discípulos estaban en problemas muy lejos de tierra firme, porque se había levantado una gran tormenta y estaban luchando contra grandes olas. Cerca de las 3 de la mañana, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, estaban aterrorizados. Y con su miedo, ellos gritaron: ¡Es un fantasma! Pero Jesús les habló a todos y les dijo: no tengan miedo. Él dijo: tomen valor, porque yo estoy aquí. Luego Pedro le habló a él y dijo: Señor, si verdaderamente eres tú, dime que vaya hacia ti, caminando sobre el agua. Así que Jesús dijo: sí, ven. Así que Pedro fue al costado del bote y caminó en el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y se empezó a hundir. ¡Sálvame, Señor!, él gritó. Jesús inmediatamente se acercó y lo agarró. Y Jesús dijo: tienes tan poca fe. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de vuelta al bote, la tormenta había parado. Y entonces los discípulos lo adoraron y dijeron: tú verdaderamente eres el Hijo de Dios. Hola niños, ¿cómo les pareció nuestro video? Excelente, ¿sí o no? Claro, porque nos pudimos dar cuenta que aunque los discípulos estaban todos miedosos y temerosos, nos pudimos dar cuenta que Jesús nos cuida, que Él está pendiente de nosotros en las tormentas, en las lluvias fuertes. Dios está para ayudarnos, para protegernos. Entonces, en vista de que vimos un video espectacular y que Dios nos cuida y que Dios nos protege, vamos con nuestra manualidad. Hola niños, seguimos con nuestra manualidad. Hoy vamos a hacer un molino de viento. Para esta manualidad necesitamos papel iris, tijeras, plastilina o borrador algo pequeño, pegante, palito de paleta y chinches. Bueno, vamos a formar un cuadrado para formar nuestro barrilete o nuestro molino de viento. Cogemos punta y lo vamos a llevar al extremo, lo que nos dé el papel, para formar un cuadrado. Este sobrante, esto que nos queda acá, lo vamos a cortar
Yo no lo voy a cortar en este momento porque ya aquí tengo ese cuadrado. Entonces esto fue lo que nos sobró, entonces lo dejamos a un lado y tenemos nuestro cuadrado. Aquí tenemos nuestro cuadrado con los dos pliegues que debemos hacer. Entonces cogemos, llevamos al extremo de nuestro papel y hacemos acá el doblez. Damos la vuelta y seguimos acá haciendo nuestro pliegue para cortar. Aquí vamos a cortar. No vamos a cortar hasta el centro, vamos a cortar hasta la mitad de nuestro pliegue. Queda de esta manera. Así lo vamos a ver. Y vamos a llevar nuestras puntas hacia el centro. Vamos a coger cada puntica y la vamos a llevar al centro. Yo preferí pegarlas, como está aquí. Preferí pegarlas para que sea más fácil poner nuestro chinche. Nos queda más o menos así cuando lo hemos pegado. Aquí ya lo he pegado, ya le he puesto el chinche, le puse el palito y ahora le vamos a poner un pedacito de plastilina o el borrador que les decía para que nuestro barrilete o nuestro molino de viento no se salga y no nos vayamos tampoco a pinchar y pues así podamos jugar con él. Así queda nuestro barrilete, niños. Entonces la idea es que en las tormentas Dios está con nosotros para que no sientas miedo, para que no sientas temor. Y nuestro versículo de hoy para aprender y tener en cuenta es Marcos 6, versículo 50, que nos está diciendo que no debemos de tener miedo ni temor de las tormentas porque Dios está con nosotros. Niños, Dios los bendiga, Dios los guarde. Un abrazo. Ya después del curso, nosotros apoyan el misterio Cristo Pobla Villarrusia. Esperamos este año a su bendición para tu vida. Empezar en bienvenida a Dios te bendiga. Hola, te doy la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Ahora te invito a que les aquí a la campanita para que puedan llegar todas las notificaciones de nuestros cultos y puedas verlos. Ahora te invito a que les aquí, te suscribas a nuestro canal y aquí para que puedas ver nuestro video más reciente. Y recuerda que siempre serás bienvenido a casa. Dios te bendiga.